sol apenas asoma en el horizonte de un pequeño pueblo de Andalucía. Alejandro, un panadero de 32 años, se mueve entre sacos de harina y bandejas de pan. El aroma cálido y dulce lo envuelve, pero su corazón siente un frío helado. Cada amanecer el ritual se repite. Amasa, hornea, sirve. Sin embargo, hay un secreto que lo consume. En la penumbra de su taller, un recuerdo lo atormenta. La risa de su amigo Javier, un destello de luz en su vida, se mezcla con el sonido del crujir del pan. Javier, el único que conocía su verdad. La conexión que compartían era intensa, pero la sociedad los miraba con desdén. Alejandro siente el peso de las miradas ajenas, la presión de un mundo que no acepta su amor. Un día, mientras amasa la masa, su mente divaga. ¿Qué pasaría si un día, en plena plaza del pueblo, se atreviera a tomar la mano de Javier? La idea lo paraliza. El miedo a ser rechazado, a ser señalado, lo ahoga. La lucha interna es feroz. ¿Es el amor suficiente para desafiar las normas? El sonido de la campana de la iglesia lo saca de su trance. La vida sigue, pero él se siente atrapado. En su pecho, una pregunta resuena. ¿Puede un panadero encontrar su verdadero yo en un mundo que no lo acepta? Mientras el sol se eleva, Alejandro mira por la ventana. La plaza está llena de gente, risas y miradas curiosas. Su corazón late con fuerza. Se atreverá a dar el paso que cambiará su vida para siempre. Alejandro se despierta con el aroma a tierra húmeda. El sol se filtra entre los olivos, creando sombras danzantes en su habitación. Cada mañana es igual. Se levanta, se viste y sale al campo. Pero hoy, algo se siente diferente. Mientras trabaja, sus manos tocan las hojas, suaves y frescas. Recuerda a su madre, su risa resonando entre los árboles. La pérdida lo envuelve como una niebla espesa. La soledad lo abraza, pero en su pecho una chispa de deseo lucha por salir. Se detiene, mira a su alrededor. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo entiende? La pregunta lo atormenta. En el pueblo, las miradas son pesadas, los murmullos, cuchillos afilados. Alejandro siente el peso de su identidad, como una carga que no puede soltar. En el fondo de su mente una voz susurra. Es correcto desear lo que deseas. La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. Se imagina abrazando a otro hombre, sintiendo su calor, su risa, pero la imagen se desvanece, reemplazada por el miedo. El viento sopla, trayendo consigo el sonido de risas lejanas. Alejandro cierra los ojos. Se imagina en un lugar donde no hay juicios, donde el amor no es un secreto, pero la realidad lo golpea. La rutina lo atrapa. Un grito ahogado se queda atrapado en su garganta. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede amar sin miedo? La lucha entre su deseo y su realidad lo consume. En el silencio de los olivos, Alejandro se siente perdido, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. La vida sigue, pero su corazón anhela más. Rafael llegó al pueblo al amanecer. Su andar ligero y su risa contagiosa llenaron el aire. Alejandro, desde su rincón, observaba. La luz dorada iluminaba el rostro de Rafael, revelando una belleza que lo desarmaba. ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago? Cada trazo de su pincel, en el lienzo parecía contar una historia. Alejandro se preguntaba si alguna vez podría ser parte de una historia así. La presión de la mirada de los demás lo envolvía como una sombra. En su mundo ser diferente era un pecado. La aceptación era un lujo que no podía permitirse. Rafael se acercó a la plaza. Su voz, suave como el murmullo del viento, rompió el silencio. ¿Te gustaría pintar conmigo? La pregunta resonó en el corazón de Alejandro. Podía arriesgarse a ser visto. La duda lo consumía. Mientras pintaban, los colores se mezclaban, pero también sus emociones. Rafael hablaba de sueños, de libertad. Alejandro sentía que cada palabra era un eco de sus propios deseos reprimidos. La risa de Rafael era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que no podía tener. El aroma de la pintura fresca llenaba el aire, un olor que lo embriagaba. ¿Era posible que este extraño pudiera ver más allá de su fachada? La lucha interna crecía. El miedo a ser rechazado lo mantenía cautivo. Pero la conexión era innegable. Rafael lo miró a los ojos, y en ese instante, Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Podría este encuentro ser el inicio de algo más? La pregunta lo atormentaba. La posibilidad de amar y ser amado brillaba como un faro en la oscuridad. Pero
¿Estaba listo para dar ese paso? La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Alejandro caminaba junto a Rafael, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Cada risa compartida, cada mirada, lo acercaba más a un abismo de emociones. Pero en su pecho, una sombra se cernía, el miedo a ser rechazado. Se detuvieron frente a un café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, envolviéndolos en una burbuja de intimidad. Rafael sonrió, pero Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Podría abrirse? ¿Podría mostrar su verdadero yo? La pregunta atormentaba. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos. La vergüenza lo había perseguido durante. Cada vez que pensaba en ser él mismo, una voz interna le decía que no era. ¿Y si Rafael no lo aceptaba? Rafael lo miró, sus ojos profundos como el océano. Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿Qué pasaría si se atrevía a dar un paso adelante? La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía, pero el miedo lo mantenía anclado. El viento sopló suavemente, acariciando su piel. Era un recordatorio de que la vida seguía, que el tiempo no se detendría por sus dudas. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. ¿Podría dejar atrás el peso de su pasado? ¿Podría aceptar que el amor no era un pecado, sino un regalo? La noche se volvió más oscura, pero en su interior una chispa de esperanza comenzó a brillar. Tal vez, solo tal vez, era el momento de ser libre. La noche era clara, las estrellas brillaban como ojos curiosos en el vasto cielo. Rafael y Alejandro estaban sentados en la azotea, el aire fresco acariciaba sus rostros. Un silencio pesado los envolvía, como si el universo esperara algo. Rafael miró hacia arriba, sus pensamientos se agolpaban. La lucha dentro de él era un eco constante. ¿Por qué es tan difícil ser yo mismo?, se preguntó. La presión de las expectativas lo aplastaba. ¿La aceptación? Un sueño lejano. Alejandro, a su lado, sintió un nudo en el estómago. La revelación de Rafael lo golpeó como un rayo. ¿Qué pasaría si él también se atrevía a hablar? La idea lo aterraba. La sombra del rechazo se cernía sobre ellos, oscura y amenazante. ¿Y si no me aceptan?, pensó Alejandro, mientras el viento susurraba entre los edificios. La brisa traía consigo el aroma de la ciudad, pero también un miedo palpable. La lucha por ser auténtico era un camino solitario. Rafael rompió el silencio. A veces siento que no encajo en ningún lugar. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de vulnerabilidad. Alejandro lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y temor. ¿Y si nos perdemos en el silencio?, preguntó, su voz temblando. La pregunta resonó entre ellos como un eco en la noche. La incertidumbre era abrumadora. Ambos sabían que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Las estrellas seguían brillando, testigos silenciosos de su lucha. ¿Podrían encontrar la fuerza para ser quienes realmente eran? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. El sol comienza a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Alejandro se sienta en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. La luz entra por la ventana, iluminando su rostro, pero su mente está en sombras. ¿Qué pasará si Rafael no lo acepta? La duda lo consume. Se levanta y se mira en el espejo. Su reflejo le devuelve una mirada llena de inseguridad. La lucha interna es palpable. Ha pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el rechazo. Pero hoy es diferente. Hoy, el miedo se convierte en determinación. Con cada paso hacia la puerta, siente el peso de su decisión. El aire fresco de la mañana lo envuelve, y el aroma a tierra húmeda lo llena de energía. Se dirige al parque donde siempre se encuentran. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies resuena en su mente, como un eco de sus pensamientos. Al llegar ve a Rafael sentado en un banco. Su sonrisa ilumina el lugar. Pero Alejandro siente un nudo en el estómago. ¿Cómo puede abrirse a él?
¿Cómo puede compartir su verdad sin romper lo que han construido? La presión de la aceptación lo abruma. Se acerca, cada paso es un desafío. La brisa acaricia su piel, y el canto de los pájaros parece animar. Pero la pregunta: ¿será suficiente su valentía para cambiar? Alejandro respira hondo. El aire fresco llena sus pulmones. En ese instante, el mundo se detiene. La posibilidad de amor, de aceptación, brilla ante él. Con el amanecer, se da cuenta de que el verdadero cambio comienza desde... Podrá finalmente liberarse.